Bueno, muy buenas tardes. Permiso a las compañeras aquí, voy a subir al escenario 2 minutitos nomás, simplemente para darle la bienvenida de parte de la legislatura. Es un placer que esto esté sucediendo en esta institución que justamente está pensado justamente para los debates, para pensar, debatir y desde ese lugar construir. Así que muchas gracias. Ahí estamos esperando 2 segunditos porque estamos conectándonos vía streaming también. Así que bueno, queríamos informar eso también. Y me encanta estar comenzando un poquito aquí en el escenario, que la primera persona que hable sea un varón cis, digamos. Y cuando lo tuvimos la primera charla con María Victoria, cuando nos tocó el tema, creo que no duramos ni 2 segundos que dijimos que sí, porque a veces parece que el feminismo es beneficio, entre comillas, para un sector, y hay muchos que parece que no nos tocaron, ¿no? Y yo como varón me siento muy atravesado por esta situación, y cada vez que tengo posibilidad de estos momentos me abro plenamente para entender un poco y desde ese lugar empezar a construir. Así que bueno, trabajar y hacer esto en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba, más precisamente con la Facultad de Filosofía y Humanidades, también es como que nos mueve algo, ¿no? Educación libre y gratuita. Ahora voy a darle palabra y voy a invitar al escenario a 2 legisladoras que nosotros hemos realizado la invitación de todos los legisladores por igual, y ellas 2 se acercaron solitas, pararon ahí al lado y están participando, y eso lo valoré muchísimo. Así que, legisladoras, les voy a pedir que suban al escenario y que ustedes, como autoridades de la legislatura, también digan unas palabras. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Estamos muy contentas de acompañar, por eso llegamos ahorita, porque si hay 2 cosas que nos gustan con la Silvi es filosofar y el feminismo. Así que cuando nos llegó la invitación de la Dirección de Cultura, que agradezco que abran la puerta de la legislatura, de esta que es la casa de las leyes, la casa de la representación, la casa de la participación de la ciudadanía, es muy importante que podamos traer herramientas como esto, y hablo de una herramienta porque me parece fundamental que esta actividad se piense en clave feminista, pero desde diferentes lugares, se piense desde el lugar artístico, se piense desde el documental, se piense desde el humor. Recién tuvimos la participación también ahí de Eugenia, muchísimas gracias por tu stand-up, ahí que estuvo muy bien. Y pensar en diferentes estrategias para poder abordar el feminismo hoy es fundamental, mucho más en momentos en los que se pone en cuestión el feminismo, el género, o lo que tenemos que trabajar con respecto al género para lograr una sociedad libre de violencias, poder reforzar, y mucho más en escenarios como este, en la legislatura de la provincia de Córdoba, podemos reforzar que el feminismo es importante porque es una herramienta más que tiene la ciudadanía para poder lograr la igualdad de género, para poder lograr una sociedad libre de violencias. Así que yo estaba encantada cuando me llegó la invitación de participar, y quiero agradecerle principalmente, además de la Dirección de Cultura de acá de la legislatura, también a la Escuela de Filosofía, también a la Facu de Filosofía, a Depísteme también, que ahora no veo a la compañera, acá está Depísteme. Así que muchísimas gracias por traer esta iniciativa acá a la legislatura, y esperemos que sea de mucha utilidad para cada uno de todas y todos los que estamos acá presentes, porque bueno, también quiero agradecer, porque mencionaba recién Fede, necesitamos llegar a la igualdad de género, y eso es con la participación de todos y todas, no solamente las mujeres. Así que agradezco a los varones que también están acá presentes, porque sin la participación de los varones no vamos a poder llegar nunca a la igualdad, porque no es algo que nos atañe solamente a un sector, sino a la sociedad en su conjunto. Así que muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra ahora a mi compañera Silvi,
que además de ser mi compañera de bancada del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, es la vicepresidenta de la Comisión de Género de acá, de la legislatura de Córdoba. Así que muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. No me voy a poner a agradecer porque ya lo hizo mi compañera. Tampoco me voy a poner a dar el significado del feminismo, pero sí quiero decirle que hay que perderle el miedo a esa palabra. Y nosotras debemos ser conscientes, sobre todo las mujeres, de que recién hace 72 años que nosotros comenzamos a votar. Tan solamente eso, tienen que tomar conciencia. Es decir, sus abuelas empezaron a votar hace 72 años. Nada. Hace 33 que conseguimos la paridad de género. Hace 5 años que también seguimos con esa lucha. Perdón, primero fue la igualdad, no, el 30% que conseguimos el cupo femenino. Y después llegó la paridad de género recién hace 7 años. O sea que imagínense lo lento que vamos nosotras en poder alcanzar lo que realmente merecemos. Y todavía las mujeres siguen teniendo ese miedo de defendernos. Y yo les digo que estamos llamados en esta época a ser grandiosas. Y cuando yo me refiero a hablar de la grandiosidad, me estoy refiriendo a ser agradecidas por esas compañeras feministas que en su época lucharon para que nosotros pudiéramos estudiar, para alcanzar un título, para poder comenzar a trabajar. Fue una lucha muy grande. Y nosotros debemos aprender eso. Tenemos que alcanzar la grandiosidad. Nosotros en la vida podemos pasarla sin pena y sin gloria. Decir, bueno, estoy transcurriendo, me dedico a mi casa, a mi gente, al trabajo, sin decir nada. Pero no es así, porque las futuras generaciones nos van a exigir y van a decir qué hicieron nuestros antecesores. Nosotros tenemos mucho para agradecer a nuestras compañeras anteriores y nos gustaría que realmente la futura generación pensara igual que nosotras. Así que yo les invito a todas que pensemos en esto de ser grandiosas y de dejar las penas de lado para alcanzar la gloria. Gracias. Legisladora Puri, muchísimas gracias. Muy valioso la participación de ustedes. Y bueno, ahora ya dejarlas en manos de una de las personas que hizo posible esta situación, este momento, este encuentro, es que María Victoria, del espacio Sisteme. Adelante. La verdad es que no sé por qué tiene un encanto ahí particular que eso, ¿no? Que tuvo la capacidad en plena planificación, gestión nueva, somos gente nueva, tenemos un montón de actividades, todavía estamos entendiendo de cultura, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y todo esto. Ella, con creo que no sé, una reunión de 5 minutos nomás, tuvo la capacidad de convencernos, de hacernos entender que era muy importante este encuentro para todos y todas, todos los cordobeses. Así que, bueno, gracias. Fui alumna de Paula, de Morey, con todos los honores. Bueno, mi espacio es de educación filosófica feminista, y antes que Pau presente y siga, lo que me parece que quiero decir hoy es que estas voces y lo que hablamos hoy son voces necesarias y lo van a hacer por mucho tiempo. No importa cuántas veces, ni en cuántos grados, ni a qué hora, hay que seguir hablando de esto, por favor. Así que replíquenlo, coméntenlo para que venga más gente mañana. Perdón, estoy saliendo del break. Muchas gracias por venir y eso, hay que replicar estas cosas que son necesarias de ahora y sigue siendo. Muchas gracias.
primero agradecer a Episteme, que de verdad que es cierto todo lo que dice Federico, que efectivamente el trabajo de Vicky, organizador, nosotros también estamos estallados con muchísimas cosas y la verdad que nos organizó para poder, y muy rápidamente. Así que, nada, por supuesto, gracias a la legislatura. Es un placer enorme estar de nuevo acá. El año pasado ya estuvimos. Quedamos muy contentos y por eso, inmediatamente que Vicky nos propuso volver, le dije, por supuesto, y ojalá que lo sigamos haciendo. Y bueno, nada más, sí, yo creo también que este es un espacio, comentábamos recién con Federico, que nos encontramos en un proyecto que tiene una afinidad, ¿no? La apertura de la legislatura, que es efectivamente del pueblo, y también la necesidad nuestra de abrir la filosofía, de hacerla resonar en otros lugares que no son los tradicionales, y bueno, me parece que ha sido un encuentro virtuoso entre esas dos proyectos, y ojalá que continúen. Y bueno, lo que voy a hacer es presentar simplemente a las compañeras, a las que también agradezco enormemente, dos queridas compañeras. Bueno, agradezco mucho a la gente que ha venido hasta acá, muchos queridos amigos, amigas, compañeras, profesoras, a Patricia Morey, que a todas las filósofas feministas nos dio por primera vez feminismo en la Escuela de Filosofía en los años 90, una voz muy minoritaria en ese momento, incluso nosotros mirábamos por la ventana a veces, y realmente ahora quiero hacer ese reconocimiento porque ha sido una maestra para todas nosotras, así que bueno, gracias Patricia por estar hoy acá. Bueno, y voy a presentar a Laura Arese, que es filósofa, bueno, tiene un montón de papeles, pero no los voy a decir, es profesora de la Escuela de Filosofía y bueno, y trabaja en cuestiones relativas a la filosofía política, el género también ahora incorporado, digamos, en su investigación, y la ética. Y Nati Martínez, que también trabaja con Laura y con un grupo de gente que trabajamos, entre otras cosas, feminismos. Nati es investigadora y docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades y del área de género del Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y además es una gran investigadora de estos asuntos y promotora de estos asuntos de nuestra facultad también. Así que, bueno, me alegra muchísimo que ella abra esta conversación. Eso, gracias chicas. Bueno, y el tema ustedes dirán cuál es el tema. Gracias, Pau. Yo quería antes de terminar de que comience la chica, agradecerle a Paulina y al equipo de Fede que nos ha acompañado este mes en todo lo que necesitamos, y a todos nos dijo que sí, y bueno, vemos como mujer, y acá está en la legislatura junto con los legisladores acompañando esto. Así que un aplauso para Pau. Hola, hola. Bueno, pensé que no era tan fuerte. Bueno, buenas tardes. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. También, por eso rápidamente agradecer a Paula, directora de la Escuela de Filo, y María Victoria de Episteme. Bueno, también eso, todo el ciclo fue coorganizado sumamente ágilmente y son los temas que nos apasionan, así que vamos directamente a los temas que nos apasionan, para que no se nos vaya el tiempo, porque hay mucho por delante. Bueno, digamos, nos pareció sumamente interesante comenzar el ciclo con un poco de humor, ¿no? El humor siempre desplaza, moviliza, conmueve, ¿no? Algo que también hacen los feminismos. Sobre todo cuando son cosas incómodas, ¿no? De acertar, son cosas incómodas, muchas veces no las decimos en público de manera seria, ¿no? El tiempo que le dedicamos a embellecernos, al modo en que nos afectan las miradas de los otros, ¿no? Y los estereotipos de belleza. Digamos, y eso entonces, el humor es una herramienta, un modo, ¿no? De decir eso
de una manera en que nos interpela, pero nos reímos, ¿no? Cuando nos sentimos identificadas y no necesariamente estamos expuestas, ¿no? No asumimos los lugares comunes que viene, digamos, a poner en público, en este caso, esto que nos afecta de forma privada, ¿no? Nos afecta de manera íntima. Y bueno, el ciclo que quisimos inaugurar este año fue precisamente sobre ese gran nudo, ¿no? Entre lo público y lo privado, que es un nudo que ha atravesado al pensamiento político, pero en particular es muy importante para la historia de los feminismos y el pensamiento y la acción de los feminismos, inaugural para algunas teóricas feministas, ¿no? El modo en que se inscribió en nuestra historia del pensamiento occidental es una historia que habla de uno de los objetivos o propósitos principales de transformación de los feminismos, ¿no? Esa propia distinción entre lo que reconocemos como público y lo que reconocemos como privado. En ese sentido, lo entendemos como un nudo, ¿no? Es como un nudo que no puede tener una resolución, no hay formas de desatarlo, ¿no? Es como si fuese un nudo constitutivo de nuestro modo de organizarnos políticamente y de la emergencia de los feminismos. Bueno, en ese punto, lo que queríamos traer es un poco que tengamos en cuenta ese modo en que cada uno de nosotros experimentamos ese lugar de lo público y lo privado, en el modo en que aparecemos ante el público, ¿no? Nosotras dos acá mujeres, hablando de lo público en una legislatura, algo que era imposible, impensable en otros tiempos, es de alguna manera un privilegio que tenemos, ¿no? En el modo en que nuestra vida privada queda a resguardo y aparecemos de forma pública. No nos conocemos, algunas sí, obviamente, pero con otras personas simplemente tenemos una apariencia pública que estamos desvelando ante ustedes por primera vez, ¿no? De todas maneras, también hay otras formas, ¿no? de aparecer esto público y privado en algo que comentaba Eugenia en su performance de stand-up, que tiene que ver con cómo eso que el modo en que aparecemos ante los demás no siempre es el modo en que creemos que somos mirados, ¿no? La mirada pública visualiza rasgos particulares, ¿no? Y esos rasgos particulares que hacemos público no necesariamente son los que quisiéramos, ¿no? Entonces hay toda ¿cómo somos vistos? Somos vistos por cómo nos vestimos, por quiénes somos, por nuestro género, por nuestra sexualidad, ¿qué es lo que llama más la atención? Entonces, detrás de esa configuración anudada entre lo que queremos mostrar y cómo somos vistos, es donde aparece uno de estos famosos lemas, ¿no? Donde se inscribe uno de estos famosos lemas del feminismo, que es lo personal y político, que es así como hemos titulado este ciclo, ¿no? Un lema que surge en la segunda ola, reconocida como segunda ola de los feminismos, de la mano de Kate Millett, que es esta teórica feminista que tenemos aquí en este libro y de la que vamos a trabajar hoy un poco, la política sexual, ¿no? Este libro de la política sexual junta precisamente en el propio título, ¿no? Un modo de articulación de eso impensado, ¿no? Lo privado, lo más personal, el sexo, nuestra identidad, y acá Kate Millett está hablando del sexo, del coito, y la política, ¿no? El modo en que hay una imbricación muy particular ahí que el feminismo quiere poner en tensión, quiere poner en público, quiere hacer público algo de lo más, del dominio de lo más íntimo nuestro, ¿no? Nuestra sexualidad. Y entonces en ese punto vemos que hay algo en esos modos de aparecer, sobre todo en relación al stand-up, que tiene que ver con estándares de belleza, ¿no? Como la figuración principal de las mujeres, la aparición de lo público de las mujeres, vino de la mano de ideales de belleza, ¿no? Estos ideales de belleza que en algún punto parecen que son un rasgo del que las mujeres se favorecían, ¿no? Porque gracias a esa belleza éramos queridas, éramos adoradas, éramos honradas, ¿no? O sea, teníamos un lugar privilegiado de las miradas, pero al mismo tiempo
también se concebía como una trampa, ¿no? Como un lugar que había allí no era solo un aparecer, sino que había un régimen de visibilidad, ¿no? Ser mirada por nuestros ideales de belleza también encerraba, para algunas feministas, como lo van a comprender, una manera de domesticarnos, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos ahora básicamente es comprender cómo se fueron dando esos procesos, ¿no? Mutuos de imbricación entre la apariencia, entre el modo que esa apariencia estuvo atada a ideales de belleza y al mismo tiempo cómo eso estableció el lugar que debían ocupar las mujeres en la sociedad, ¿no? Y cómo los feminismos, asimismo, fue uno de los puntos centrales que va a querer disputar. Las fronteras que se establecieron en relación a lo público y lo privado y los lugares asignados según nuestra asignación, ni siquiera identidad en ese momento, de género. Entonces, si lo personal es político, es una conjunción de ese nudo feminista que va a articular al activismo y al pensamiento a lo largo de toda su historia, una historia que ya venimos atravesando su cuarta ola, que tiene casi 2 siglos, más de 2 siglos, se articula en eso lo personal es político. Pero vamos a tratar de empezar por los comienzos. Bueno, queríamos entonces pensar esta articulación entre lo personal, lo privado y lo público, lo personal y lo político en distintos momentos de la historia del feminismo, y el primer momento que elegimos es el momento del nacimiento de uno de los sentidos que hoy tiene para nosotras lo público, que todavía tiene mucha actualidad. ¿Me escuchan bien? ¿O estoy medio complicado? ¿Se escucha bien? Porque acá se escucha poco. Bueno, es un ratito. Sí. Es porque está cerca. Les decía que queríamos empezar por un momento que es el momento del nacimiento de una idea de lo público que para nosotros todavía tiene mucha actualidad, y que esta idea de lo público como un espacio abierto, ¿no? Un espacio en el que todo el mundo debería poder entrar, sin restricciones. La primera vez en que se pensó la política en estos términos de lo público fue en la época de la Ilustración. Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué problema podrían tener las mujeres en relación a una idea de lo público entendida en esos términos, ¿no? Una idea que uno en principio podría decir es hospitalaria para todo el mundo. Y sin embargo tuvieron problemas por algo que ustedes ya deben estar pensando, que es que cuando los revolucionarios de la Revolución Francesa dijeron todos los hombres nacen libres e iguales, no estaban pensando en todos los seres humanos, sino que estaban pensando en los hombres, ¿no? En los varones, en varones propietarios, en varones blancos, de manera tal que quedaban por fuera toda una cantidad de sujetos, entre ellos las mujeres, ¿no? También los mulatos, los negros, los no propietarios. Una de las cuestiones con las que las primeras feministas que nosotras elegimos recuperar aquí se enfrentaron es, bueno, ¿cuál es el truco, digamos? ¿Cómo es que este discurso universalista en torno a lo público, que todavía tiene una gran vigencia, cómo es que se las arregló para dejar afuera a la mitad, más de la mitad del género humano, ¿no? ¿Cuál es la trampa? ¿Querés pasar la perdón. Esto no pudo correr. Bueno, hay algunas teóricas que dicen, al mismo tiempo que nació este discurso universalista en torno a los derechos, en torno a lo político, cobró fuerza o se cristalizó también una teoría en torno a qué son las mujeres. Una teoría que algunos van a denominar como la teoría de la diferencia sexual. Hasta ese momento, por supuesto que se entendía que entre hombres y mujeres había una diferencia, pero se entendía más bien como una diferencia de grado, ¿no? Como si las mujeres fuésemos una versión menor, degradada, de lo masculino, ¿no?
somos un poco menos racionales, un poco menos fuertes, somos un poquito más débiles, somos como un varón de menor jerarquía, ¿no? Incluso los órganos femeninos se entendían, digamos, desde el punto de vista fisiológico, como si fuesen órganos masculinos no desarrollados, ¿sí? Esa teoría empieza a cambiar en torno a la época de la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, y empieza a aparecer esta idea de que los sexos pueden definirse como dos naturalezas opuestas y complementarias, ¿sí? Y que se definen por pares opuestos, ¿no? Acá había el anterior. Acá hay algunas de esas oposiciones que funcionan de esta manera, ¿no? Mientras los varones son autónomos, las mujeres son dependientes, mientras los varones son racionales, las mujeres pasionales, sentimentales, de un lado está la valentía, del otro lado el temor, activo, pasivo, fuerza y rudeza, belleza, bueno, las reconocerán. Esta oposición, a su vez, permitió asignarle a los dos géneros esferas separadas, esferas distintas, funciones sociales distintas, ¿no? Era un discurso que además no era de por sí desigualitario. En muchos autores aparece como un discurso de la igualdad, en el sentido, bueno, son diferentes y complementarios. Y como son diferentes y complementarios, les corresponde esferas diferentes. Ahora bien, en la esfera que quedaba del lado masculino es la esfera donde se podía encontrar las mayores posibilidades de realización humana, ¿no? Kate Millett va a decir, a las mujeres les fue dado apenas un pequeño invernadero, ¿no? Un lugar muy, muy reducido. Y de hecho, la última distinción, público y doméstico, de algún modo condensa todas las demás, ¿sí? Lo público es también el lugar del habla, es el lugar de la actividad, es el lugar de la valentía, es el lugar de la racionalidad. Lo doméstico es el lugar de la afectividad, es el lugar de los sentimientos, el lugar del silencio, de los quehaceres, ¿no? de la acción y de la palabra. Y en ese sentido, podemos pasar ahora a la próxima. Y recién decíamos, bueno, que nos interesaba pensar, recoger el guante que nos dejó el stand-up de pensar qué tiene que ver con todo esto la cuestión de la belleza, ¿sí? Uno de los opuestos que acabamos de mencionar tiene que ver con la rudeza y la coquetería y la belleza del otro lado, ¿no? Bueno, uno de los padres, de los que hoy se consideran los padres de la teoría de la diferencia sexual, que fue Jean-Jacques Rousseau, también quien se considera uno de los padres de la Revolución Francesa, fue quien por primera vez, de manera sistemática, planteó la idea de que el ámbito doméstico era el fruto de algo llamado amor romántico, ¿no? Que era fruto de un juego sexual entre un masculino y un sujeto femenino, en el cual cada uno tenía un papel muy diferenciado. Esto está en el Emilio, que es un libro que él dedica a la educación, pero en sus últimos capítulos Rousseau se detiene a pensar cómo educar a la compañera de la Emilio, que iba a ser el futuro ciudadano, ¿no? Y ahí aparece el problema de la educación femenina. Ahí es donde está desarrollado esto que les cuento, y hay una teoría, digamos, del erotismo que tiene como mucha actualidad para pensar el modo en que se organizan estas cosas que acabamos de escuchar en el stand-up. Él dice, el amor romántico nace de un juego de deseos. El deseo activo es el masculino. Del lado femenino lo que hay es una responsabilidad respecto a ese deseo. Puede ser que haya un deseo, en algún momento lo admiten, puede ser que haya un deseo femenino, pero un deseo, una mujer bien educada tiene que tener deseo de deseo masculino. La función de la mujer es hacer algo con el deseo masculino. Motivarlo, apaciguarlo, darle el cauce necesario. Hay todo como una idea acerca de cómo la mujer debe hacer esto. Él dice, bueno, tiene que mostrarse, pero no demasiado, ¿no? Lo suficiente para incitar. Tiene que resistirse, porque la resistencia aviva la actividad.
tiene que ser encantadora, pero de manera pudorosa, ¿no? El pudor aparece como la virtud femenina por excelencia, ¿sí? Tengo que despertar el deseo del otro, pero sin exponer mi propio deseo, porque eso, digamos, atraviesa una línea que es una línea de la sensualidad que coloca a la mujer en el peor lugar donde puede estar, que es el de la prostituta, ¿no? El deseo desbocado, abierto, sin contención. Acá me pasa un poquito más. Eso da como resultado en la teoría de la educación femenina de Rousseau, que sea tan importante para él la preparación para los deberes domésticos como la preparación en el arte de agradar, ¿sí? Ambos son pilares centrales de la educación femenina. Y acá les traje un pasajito en el que él comenta una escena muy cotidiana en la educación de las niñas, que es una niña que juega con su muñeca. Y él no ve toda la cita, pero dice, bueno, ahí la ven a esa niña que cambia la ropa de la muñeca, le prueba distintas combinaciones, quizás lo hace torpemente porque todavía no tiene un gusto desarrollado, pero hay que dejarla, tiene que hacer eso, porque lo que está haciendo es entrenarse en ese arte de agradar. Dice hacia el final, sin duda ve a su muñeca y no se ve a sí misma todavía, ¿no? Vive para su muñeca y en ella emplea su deseo de agradar, pero no siempre lo completará en la muñeca, ya que vendrá el tiempo en que ella misma será su muñeca. ¿Sí? Esto lo escribió Rousseau en el Emilio a mitad del siglo XVIII. Pasamos al siguiente. Sí, bueno, no se va a leer muy bien. Esto, digamos, da como resultado también que la virtud femenina se define de manera muy diferente a la virtud masculina, que es una virtud evidentemente política, ¿no? Una virtud vinculada a la participación en la esfera pública. Y en el caso de la virtud femenina se da una paradoja que es, uno podría decir, bueno, la virtud femenina tiene que ver con todas esas cosas que hace recluida dentro del hogar, en la oscuridad de ese espacio doméstico en la que no es vista, y en realidad no, la virtud femenina también tiene que ver con la visibilidad, pero una visibilidad de la que ella es solo objeto de las miradas, ¿sí? Él va a decir que, dado que la reputación de la mujer tiene que ver con de qué manera desarrolla ese arte de agradar, ese arte de ser vista de la manera adecuada, entonces la virtud femenina solamente es posible cuando la opinión de todos los demás la afirma como virtuosa, ¿sí? Él va a decir, a las mujeres no les basta con ser hermosas, es preciso que agraden, no tienen bastante con ser honestas, es necesario que sean tenidas por tales. Ahí cuando dice honesta está pensando, digamos, en pudorosas, ¿no? Digamos, lo contrario de honesta es prostituta, por lo general. Su honra no solamente se cifra en su conducta, sino en su reputación. Y hacia el final va a decir, la opinión es el sepulcro de la virtud para los hombres y para las mujeres es su trono. ¿Sí? Trajimos esta cita acá para pensar un poco la complejidad de esta primera manera de configurarse la distinción entre lo público y lo privado para las mujeres, porque un poco nos saca de una idea que podemos tener de manera intuitiva, que es, bueno, las mujeres no son vistas, ¿no? Y en realidad están expuestas, no es que están apartadas de la luz de lo público, están expuestas, pero no como sujetos, sino como objeto de las miradas, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, yo les decía que esa es la segunda columna que está vinculada a lo femenino, define lo doméstico, y no dije privado. Eso también es importante porque lo privado es una esfera un poco más amplia que la de lo doméstico y es una esfera que también fue parte, igual que la de lo público, entendida como en términos igualitarios. Bueno, la esfera de lo privado también fue una conquista de los movimientos revolucionarios, ¿no? En el sentido de que asegurar para cada hombre una esfera donde la propia individualidad podía ser desarrollado al resguardo de la vigilancia pública, ¿no? Lo privado como un espacio para el desarrollo del arte, del pensamiento,
de la práctica religiosa, de la sexualidad, al resguardo de la mirada de los demás, de la mirada pública e incluso, digamos, de la vigilancia estatal. Bueno, ese espacio de lo privado no le fue dado a las mujeres. Las mujeres conquistaron, o más bien les fue asignado un espacio mucho más reducido, que es el de lo doméstico, ¿no? Entonces le voy a decir Virginia Woolf un poco más adelante cuando diga, teníamos cocina, pero no teníamos un cuarto propio para hacer todas estas cosas que también tienen que ver con la libertad. Bueno, pasamos a lo que sigue. Ahí está. Bueno, ahora, las mujeres no se quedaron muy calladitas y obedientes frente a esta configuración de lo público y lo privado, y intentaron una primera conmoción de eso, le infligieron una primera torsión, podríamos decir. Nosotros trajimos acá a Olympe de Gouges, que es una filósofa política francesa, también es escritora de obras de teatro, es dramaturga. Es también conocida porque era defensora de los negros, los mulatos, estaba en contra de la esclavitud. Y escribió un texto muy conocido que hoy se está leyendo mucho más, hace unos años quizás no tanto, que es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿no? La escribió en 1791, poquitos años después de la Declaración de 1789. Este texto tiene 17 artículos y está escrito en espejo a la Declaración de los Derechos del Hombre, pero cada vez que la declaración original dice los hombres, Olympe dice la mujer y el hombre, y a veces solamente dice la mujer, habla de la mujer. Es muy interesante el resultado de esta operación, porque no es que el resultado sea aditivo, ¿no? En el sentido de, bueno, Olympe dijo, ay, se olvidaron de esta partecita, agréguenla, entonces ahora se amplió la declaración y la parte olvidada quedó ahí adentro aumentando ese conjunto, digamos, anterior. Paso que el resultado es un poquito más extraño, porque por una parte, ahí sí pasamos a lo siguiente, acá le traje, digamos, una comparación de algunos de los artículos. Por ejemplo, en el artículo 4 se define la libertad, ¿no? Y dice, en la formulación original, la libertad es el ejercicio de derechos naturales que tiene como límite el ejercicio de los derechos de los demás, ¿no? Esa clásica manera de entender la libertad como algo que tiene como límite simplemente la libertad del otro. Y la reformulación de Olympe queda bastante diferente. Dice, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone, ¿no? Aparece, digamos, una impugnación de esa universalidad, de esa falsa universalidad de la declaración, pero se le impugna para mostrar el mecanismo de la opresión que está detrás de ella, ¿okay? A su vez que es reapropiada, ¿no? Porque Olympe reivindica a través de esta declaración una manera de entrar a la ciudadanía de las mujeres, ¿no? Y nunca reniega de ese discurso universalista acerca de los derechos, lo hace suyo, pero lo torsiona, lo transforma. Y otra cuestión que es interesante notar es cómo va cambiando el contenido de los derechos, ¿no? En cada una de las reformulaciones, si uno va leyendo artículo por artículo, va viendo que no es que el derecho es el mismo, nada más que ahora también lo disfrutan las mujeres, sino que el sentido del derecho se transforma. Por ejemplo, en el artículo 10, que habla sobre la libertad de comunicación, la libertad de palabra, la libertad de prensa, Olympe lo reformula de una manera muy curiosa, porque dice, no se queda con esta idea de, bueno, cualquier ciudadano puede hablar, escribir, imprimir, también las mujeres. Dice, esta libertad asegura la legitimidad de los padres con relación a los hijos. ¿Por qué? Porque toda ciudadana puede decir libremente, soy madre de un hijo que pertenece, sin que un prejuicio bárbaro la fuerce a disimular la verdad. ¿No? O sea, la libertad de decir se transformó acá en la libertad de decir algo muy concreto y en el derecho a ser creídas. ¿Qué quiere decir Olympe de Gouges con esta reivindicación de derechos? Queremos las mujeres poder definir el derecho a la progenitura, ¿sí?
que era, por supuesto, una prerrogativa masculina muy importante porque era el que definía la línea familiar, ¿no? La herencia, el núcleo, ¿cómo? El apellido, todos los derechos de los hijos, que cualquier ciudadano estaban definidos por la posibilidad de ser o no reconocidos por ese padre. Y Olin dice, ese derecho de decir, yo le voy a dar un contenido muy concreto que es este. Bueno, bueno, Olin muere guillotinada. Después de esto, además, se escribe un contrato matrimonial totalmente diferente del contrato matrimonial vigente en ese momento, que era la muerte civil de la mujer, como dirán otras feministas, ¿no? Que era un poco el núcleo de lo que socavaba el estatus legal de la mujer, porque le impedía la propiedad, le impedía, bueno, toda una serie de derechos. ¿Qué por ahí es interesante que nos quedemos de este primer momento? Que hay una apropiación de ese discurso igualitarista, hay una apropiación de esa idea de lo público, igualitario, abierto. Hay una pretensión de transgredir una frontera, de entrar ahí donde no eran admitidas. Pero en esa entrada también hay una marca de género que se deja, ¿no? Que nos quedemos con esa idea por ahora. ¿Qué pasa? Bueno, y algo maravilloso que inaugura el acto heroico de esa declaración inaudita, ¿no?, de los derechos de la mujer y la ciudadana en paralelo, en plena Revolución Francesa, es que es imitada por las británicas, o sea, va a tener repercusiones en Inglaterra y va a ser imitada en realidad en particular por las estadounidenses. Ahí la fecha está mal, es 1848. En la convención de Seneca Falls, que es la primera agrupación colectiva de mujeres y hombres y varones, pero con una declaración, que es la declaración de Seneca Falls, que es inaugural del movimiento feminista en Occidente. Esta convención, digamos, va a ser también muy interesante y también emula la práctica de Olympe de Gouges, en el sentido de que van a tomar nada más y nada menos que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y van a replicar ese texto para inaugurar y establecer las reivindicaciones de ese feminismo inaugural. Entonces van a tomar la propia declaración y en todos los lugares donde decía las colonias británicas, van a poner las mujeres, ¿no? Y entonces, frente a los 25 agravios que van a describir en esa declaración cometidas por la gran metrópoli contra las colonias, van a estar los 25 agravios que afectaron o que cometen de manera constante los hombres contra las mujeres. Y dentro de esos 25 agravios vamos a empezar a ver, digamos, que se desgranan distintas cuestiones. Empieza a aparecer, igual que en el propio discurso de Olympe, en cada uno de esos artículos empiezan a aparecer distintas cuestiones, ¿no? La cuestión de los salarios, el acceso a distintas profesiones, el contrato matrimonial también vuelve a aparecer en la declaración de Seneca Falls, la educación, que es también el gran tema de otra feminista de este momento, que es Mary Wollstonecraft, de la cual no hablamos, pero ella también dice, bueno, la educación femenina es central para la adquisición de la ciudadanía, pero uno podría decir que el horizonte de todas estas reivindicaciones es la ciudadanía, es cambiar el estatus legal de la mujer, ¿no? Era visibilizado como la puerta de entrada para todo lo demás, la palanca que se podía activar para transformar la opresión a la que estaban sometidas las mujeres. Y en ese sentido es por el cual nosotras relacionamos muy rápidamente la primera ola con el sufragismo, ¿no? Porque el voto era visualizado como, bueno, lo fundamental para la adquisición de la ciudadanía. Pero bueno, tuvieron que esperar bastante, fue recién a principios del siglo XX, en el caso de las estadounidenses en 1820, y en el caso del resto de Latinoamérica,
incluso hasta los 60, algunos países más tarde, fue que consiguieron el voto, ¿no? Tardó bastante esa lucha. Pero bueno, digamos, lo interesante es que en esa primera ola, como le empezaron a decir después las feministas en las narrativas, ¿no?, que retoman la genealogía de las historias de las luchas, sí, lograron enormes reformas, como estuvo contando Laura, en las instituciones políticas, ¿no? Fue de esa manera como el hito, ¿no? Fue como el gran logro. La primera ola feminista, cuando decimos rápidamente, primera ola feminista, sufragismo, un sufragismo que vino de la mano del abolicionismo también, eran mujeres antiesclavistas que también peleaban por la abolición de la esclavitud, logran el sufragio, ¿no? Entonces, y sin embargo, después del voto, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué cambió? Bueno, recién, no solo qué cambió, sino cuáles fueron las reacciones, ¿no? ¿Qué pasó luego de la década del 20? Década del 20, década del 30, década del 40 del siglo XX. Emergió la gran reacción, ¿no? La contrarrevolución, va a decir Kate Millett en este libro, ¿no?, de la política sexual. Si la revolución sexual tiene un horizonte, y podemos entender a ese sufragismo como una primera fase, rápidamente tenemos que reconocer que detrás de esa primera fase vino una reacción contraofensiva. El fascismo, el nazismo y el comunismo estalinista. Esta reacción conservadora va a ser respuesta inmediata de todos esos grandes primeros logros de esa primera ola feminista, ¿no? Entonces, en ese punto, esa reacción pareció de alguna manera borrar todos los logros que se habían adquirido con esas transformaciones en las instituciones políticas. Entonces, ¿cómo puede ser, ¿no? Si nuestra exclusión era de esa ciudadanía de la que no teníamos acceso, tenemos acceso y de todas maneras se borran los logros adquiridos. ¿Cómo es eso? Bueno, Kate Millett va a decir, el gran problema de esa primera fase, ella dice, es que precisamente el campo de batalla de la revolución sexual abarca en mayor grado la conciencia humana más que las instituciones políticas. Lo que hay que transformar, y en lo que se quedó corta esa primera fase, es la conciencia, los hábitos, ¿no? Millett va a hablar de la importancia que tienen los prejuicios en los temperamentos, en nuestros estereotipos, los hábitos mentales, ¿no?, que asumimos diferencialmente si somos mujeres o si somos varones, y cómo esos hábitos mentales, ¿no?, forman parte de una política sexual que podemos ver condensadas incluso en eso, como decía al comienzo, en algo tan íntimo y privado como una relación sexual. Ahí podemos ver, dice ella, un microcosmo del modo, ella analiza 3 obras literarias y más, y va mostrando el lugar que ocupan las mujeres erotizadas y puestas como objetos sexuales en grandes obras literarias. Henry Miller es una, ¿no? Va mostrando cómo esos lugares que ocupan las mujeres y el modo en que se comprende el acto sexual inscribe un vínculo de dominación y de objetivación de las mujeres que es preciso modificar y del que las instituciones políticas poco pueden hacer. Incluso el acceso a la educación poco puede hacer, ¿no? Entonces, de ahí es que se hace urgente la materialización política de ese gran lema que es lo personal es político, ¿no? Cuando decimos lo personal es político es que tenemos que politizar nuestras propias personas, reconocer esos hábitos, esa conciencia que hace que aún teniendo la posibilidad de acceder, no podamos acceder, ¿no? O que accediendo no podamos asumir los beneficios de esa participación en lo público. Y ella va a decir, bueno, y el gran problema en realidad, si entendemos que la política sexual o que el meollo del impedimento de nuestra revolución sexual está en lo personal, también tenemos que comprender que el modo en que esos vínculos personales se han establecido hasta ahora instalaron al matrimonio, a la institución del matrimonio
monogámico, heterosexual, como la institución patriarcal por antonomasia. Y si queremos realmente llegar a la revolución final, tenemos que ver, pues, desaparecida esa institución del matrimonio. Y si desaparece el matrimonio, ¿qué desaparece? La familia, ¿no? Dice, las primeras feministas no lograron comprender, no llegaron a comprender los efectos de la revolución en la que se habían embarcado, porque fueron más ingenuas en relación a los resultados esperados. La transformación es total, es radical, ¿no? Y aquí el feminismo radical es porque quiere ir a las raíces de la opresión masculina, que estarían exactamente en esto. Entonces, además dice, el gran problema de esta etapa es que redujo toda una revolución sexual, que como estoy diciendo, no solamente abarca las instituciones, en un objetivo, el sufragio, y fue larguísimo, y tuvo muchísima resistencia, y quedó agotado el movimiento, no tuvo fuerzas para también reaccionar a la reacción, ¿no? Es un movimiento que incluso habiendo adquirido el voto, no logró capitalizar el beneficio y la participación de las mujeres en las elecciones a favor de los feminismos, ¿no? O sea, las feministas no lograron entrar a los partidos políticos, no lograron formar parte de esas instituciones políticas como representantes de las mujeres, ¿no? Entonces, toda esa revolución quedó deslizada, desapareció y quedó completamente agotada. ¿Qué es necesario entonces? ¿Qué es lo que va a abrir? ¿Qué es lo que va a abrir esta nueva etapa, esta nueva segunda ola de los feminismos, ¿no? Bueno, la segunda esta ola solo fue posible gracias a una gran e increíble obra que es la de Simone de Beauvoir, ¿no? Simone de Beauvoir escribe en el 49 El segundo sexo, y esa es efectivamente la fuente filosófica, aun cuando ella no se reconoce a sí misma como filósofa, que es todo un tema que podríamos retomar mañana en la conversación de las filósofes, del colectivo de filósofes feministas, ¿no? El lugar que ocupan las mujeres en la filosofía y en la producción de pensamiento, ¿no? Ella siempre la pareja de Jean-Paul Sartre, ¿no? Siempre ese lugar. No, él es el filósofo, yo escribo obra literaria, decía ella. Bueno, esta gran obra, El segundo sexo, es la que efectivamente va a ser la gran pregunta para entrar al lugar de la conciencia. Dice, hay algo que realmente me molesta muchísimo, que es tener que escribir un libro sobre la mujer. Así empieza la introducción. Dice, ¿por qué tengo que escribir un libro sobre qué? Sobre la femineidad, porque, bueno, pareciera que ahí hay un meollo, ¿no? Que es que en primer lugar pasa por pretender que ya sabemos lo que es una mujer. Ese es el gran problema. Creemos que las mujeres, de alguna manera, vienen de unos ovarios, vienen de un vestido, vienen de unos modales. Pero viene de ahí, digamos. Tanto tiempo se ha buscado ese gran modelo de feminidad y no se lo ha encontrado. Muchas veces incluso se dice, las mujeres ya no existen. ¿Dónde están las verdaderas mujeres? ¿Dónde yace la esencia que hace a una persona una mujer de verdad? Entonces dice, ¿por qué no empezamos más bien por distinguir? A ver, la feminidad es una cosa, ser hembra de una especie es otra, y ser mujer sería otra, ¿no? ¿Es una cualidad? ¿Es un atributo? ¿Qué es exactamente? Bueno, El segundo sexo es un libro que es bastante grande, acá tengo la versión de bolsillo. Las primeras 100 páginas son las definiciones, que es el primer tomo, hubo 2 tomos. Las primeras 100 páginas son las definiciones que han dado los hombres sobre las mujeres. Ahí está la gran definición biológica, la gran definición del materialismo histórico, Marx y Engels, sobre todo Engels, y la gran definición del psicoanálisis freudiano. Las siguientes 900 páginas son abrir, cuestionar y poner en duda todas esas definiciones a partir de la perspectiva de las mujeres, de las propias mujeres, la experiencia de las propias mujeres.
Y en ese sentido, ella va a renunciar a dos caminos posibles, ¿no? Que uno podría decir, bueno, hay que encontrar ese eterno femenino, hay que llegar a la esencia. Y el otro camino, bueno, las mujeres no existen, ¿no? No hay algo así como la esencia, entonces renunciemos a la categoría de mujer. Ella dice, eso es imposible, digamos, basta levantar la vista para reconocer que hay hombres y mujeres, que el ser mujer es una realidad. Igual que hay blancos y negros, igual que hay judíos y no judíos, ¿no? Es una realidad con la que vivimos. Entonces, ¿qué es ser mujer para Beauvoir? Y va a decir algo que todavía hoy repetimos y seguimos pensando, que es, bueno, ser una mujer es haber devenido una mujer, haber devenido de ese modo. Pero no lo dice en el sentido de que ser una mujer es el producto de unas fuerzas de socialización determinadas, ¿no? Son un producto social de determinados condicionamientos que, digamos, nos hacen al mundo como un fenómeno social, ¿no? Eso lo va a pensar de otra manera, va a decir, en ese devenir mujer, nosotras hacemos algo. En el devenir mujer, nosotras respondemos a esa situación que nos ha sido dada de una determinada manera. Es una forma contemporánea, o sea, que se actualiza cada vez de organizar esas normas culturales a las que hemos llegado. Esto es una idea que la va a recuperar y que va a ser también muy importante para ella, ¿no? Esta idea de que hay una participación, hay una actividad en ese devenir mujer por parte de las mujeres. Pero bueno, va a querer responderse, bueno, pero efectivamente, ¿cómo se hace para llegar a ser mujer? Y dice, bueno, lo primero que tengo que hacer es aclarar que quien escribe sobre qué es una mujer. O sea, yo soy una mujer, ¿no? Dice, voy a tener que decir, lamentablemente, para empezar a hablar, porque soy parte, ¿no?, de esta definición. Entonces dice, ¿y por qué estoy obligada a decir que soy una mujer antes de empezar a hablar sobre lo que se dice que es una mujer? Si los hombres no lo hacen, ningún hombre antes de empezar a hablar dice, yo, hombre, no hablo. No, la singularidad del ser hombre está tachada, ¿no? Es el universal. Y en ese punto, si me puedes pasar nada. Dice, la relación de los sexos no es la de dos electricidades, la de dos polos. El hombre representa a la vez el positivo y el neutro. La mujer aparece como el negativo, ya que toda determinación le es imputada como limitación, sin reciprocidad. La humanidad es macho. El hombre define a la mujer no en sí misma, sino en relación con él. No la considera como un ser autónomo. Y ella no es otra cosa que lo que el hombre decida que es. Y así se la denomina el sexo. Él es el sujeto, lo absoluto. Ella es lo otro. Bueno, esta es una cita fundamental, ¿no? Es una parte de esa fundamental que básicamente muestra muy claramente, ¿no?, esto de que incluso también está en el lenguaje, ¿no?, tan disputado hoy en día, ¿no?, que hablamos con la O para referirnos a lo universal. Es tan obvio que lo masculino habilita lo universal y en cambio el femenino está atado no solo a una alteridad, a una otredad, sino a un negativo, ¿no? Es algo que le carece. El femenino está definido por lo que carece, por lo que no tiene. En ese sentido, digamos, ella recupera esta idea hegeliana de que la alteridad es constitutiva del sujeto, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, cualquier sujeto se define en oposición a una otredad. Ahora, la pregunta central es ¿por qué no se da esa reciprocidad? ¿No? ¿Por qué el objeto nunca deviene sujeto? ¿Sí? Porque en la teoría hegeliana, en esa oposición, en algún momento se producía una respuesta del objeto. El objeto en algún momento respondía como sujeto. Y en el caso de la mujer, no, eso no parece, y por eso esa otredad es absoluta, no es relativa. Y cuando se plantea esta pregunta, ella va a decir, bueno, quizás es por el tipo de sujeto que es la mujer, porque la mujer no es
un sujeto histórico como otros, como por ejemplo el proletariado, o como por ejemplo los negros, esclavos, que tienen una historia en común, un momento en el que han devenido objeto, unos lazos de solidaridad dados por ciertos condicionamientos históricos que le permiten sublevarse y convertirse en sujetos. Ella dice, no, las mujeres no han tenido todo eso, no han tenido esa posibilidad de devenir sujetos, no tienen un pasado común de lucha, y por eso no han desarrollado esa solidaridad necesaria para devenir sujeto de manera colectiva. Pero uno podría decir, bueno, pero eso cambió, ¿no? O sea, ahora sí, de hecho, estamos recuperando la historia de lucha de las mujeres, ¿no? La lucha, y estamos narrando la historia de los feminismos, ¿no? Y ahora podemos entender que sí teníamos un pasado en común. Y también podemos ver cómo el sistema político, las instituciones políticas, fueron generando un desarrollo en las relaciones de opresión, ¿no? Y cómo esas relaciones se fueron trastocando y fue cambiando. Pero sin embargo hay un punto que todavía sigue muy vigente, y que es que la particularidad que tiene el vínculo, digamos, la particularidad que tiene el vínculo de las mujeres con su opresor, es que tiene un vínculo afectivo, un vínculo amoroso, un vínculo con el que configura una familia. O sea, dice, si los proletarios en algún momento soñaron con exterminar a su enemigo, ¿no? Las mujeres en sueños han soñado, digamos, han querido exterminar a su opresor. Hay un lazo que las une a su opresor. Y es un lazo que, aún no siendo sexual, digamos, es un lazo que impide que esa desaparición del otro que la oprima se produzca. Entonces, además dice, ese lazo lo que hace, que es lo más complicado de la obra de Beauvoir e interesante, es que ese lazo genera complicidad en las propias mujeres en su vínculo de opresión. Una complicidad que tiene que ver con cierta comodidad en decir, bueno, no tengo que estar en donde está mi opresor, no tengo que hacer lo que hace mi opresor. Y esa facilidad, esa comodidad de no asumir el lugar de sujetas, ¿no? De sujetas que trascienden su situación particular y se enfrentan a la libertad, al abismo de la libertad que implica ser sujeta. Bueno, es también un modo de no asumir ese riesgo, es un modo de ser cómplice con la propia opresión, ¿no? Entonces, ¿no tenemos salida? No, en realidad, dice Beauvoir, y las lecturas posteriores, por ejemplo, como la de Judith Butler, o Linda Zerilli, otra feminista que la lee muy bien, dice, no, en realidad lo que nos está diciendo al decirnos que somos cómplices, es que también está en nosotras dejar de ser cómplices, ¿no? Si reproducimos o si habilitamos esa relación de complicidad con la opresión, podemos terminarla. O sea, hay un potencial de ruptura de ese lazo de opresión una vez que entendemos que somos nosotras mismas las que habilitamos el lazo de opresión. Pero entonces dice, si podemos de todas maneras hacerlo, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué estuvimos tanto tiempo en no hacerlo? ¿Qué es lo que de alguna manera nos constituyó? ¿Cómo llegamos a estar en ese lugar? Y ahí sí pueden pasar, por favor, la otra. Dice la famosa frase que está en el capítulo donde analiza la infancia. Va analizando desde que una mujer nace, se va dando ese proceso, ese lazo, ¿no? Y cuando nace, en el capítulo de infancia, cuando está explicando el momento cero, dice esto: no se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora, civilización masculina, civilización patriarcal, es eso,
el que elabora ese producto, la mujer, que es el intermedio entre el macho y el castrado, al que califica de femenino. Entonces, únicamente esa mediación de otro puede constituir a un individuo en otro. ¿Sí? Entonces, ahí también nos da otra de las claves, ¿no? No es solo que participamos, sino también tenemos que entender que nuestra situación, la particular situación de las mujeres, ha haber devenido otras a partir de esa producción de nuestra situación de estos hombres que nos hicieron y nos pusieron en el lugar que estamos, ¿no? Participamos, pero también somos un producto elaborado. Y si somos un producto elaborado por la civilización, podemos elaborarlo de otra manera. Y ahí está la salida. Si, dice, si la intervención de otro es parte de su situación original, la transformación de esa mediación es el modo de salir, es el modo de revertirla. Y ese no es un modo que se puede hacer de manera individual. Eso dice es una huida inauténtica, mala fe, ¿no? Lo que hace la narcisista, lo que hace la mística, lo que hace la enamorada, ¿no? De manera individual, no, yo estoy bien, yo me la paso bien en esta complicidad y en esta reproducción del lazo. Es de manera colectiva, dice, bien claramente. La salida de o la posibilidad de la transformación a esta mediación es colectiva y es mediante la rebelión. Una rebelión que no va a transformar lo que ya hemos sido hechas, porque eso ya está hecho. Pero sí puede rasgar nuestros vestidos que tenemos hoy y hacer de nuestro camino, nuestro devenir futuro, otra historia. Y eso es el enorme potencial aún vigente de Beauvoir. Pero el tema está en que para algunas, incluso esto, que infundió increíble potencia al movimiento, le dio potencia a una segunda ola después del fascismo, después del nazismo, después del totalitarismo, que reivindicaron la familia heterosexual monogámica como el gran modelo y el único modelo posible para la sociedad. Después de eso, le dio pie a las feministas radicales como Kate Millett, como Shulamit Firestone, ¿no? Todo ese feminismo radical que tuvo enormes incidencias en nuestro país. Todos estos libros fueron traídos, traducidos, leídos, habilitando estos grupos de concienciación, ¿no? Los grupos de concienciación feministas vienen ¿de dónde? De este llamado que hace Millett leyendo a Beauvoir, ¿no? Diciendo, el problema está en la conciencia, debemos primero reconocer nuestra complicidad en el lazo por medio de juntarnos con otras, conversar y reconocer el modo en que cada una reproduce en su vida activamente ese lugar de lo femenino y colectivamente transformarlo. Por eso, para algunas no fue suficiente, porque aún habiendo cuestionado, digamos, el modo en que habíamos sido hechas, no llegó a cuestionar del todo que las mujeres eran en sí el sujeto político y colectivo de los feminismos, ¿no? Digo, no cuestionó la pervivencia y la existencia de las mujeres no como un eterno femenino, pero sí como un modo de actualizar los cuerpos femeninos, ¿no? Como las mujeres iban a seguir apareciendo, iban a seguir viviendo junto a los hombres, junto a otras mujeres, pero iban a seguir estando, ¿no? En el mundo. Esa radicalidad de poner en juego incluso la persistencia y el lazo de necesidad de las mujeres con el proyecto feminista la rompe Monique Wittig, que es la siguiente. Monique Wittig va a poner algo en cuestión que es fundamental, que dice lo siguiente. Dice, si lo que constituye a una mujer es una relación específica con un hombre, una relación
sea no sexual, sino que sea de mediación nomás, una relación que hemos llamado servidumbre, una relación que implica obligaciones personales y físicas y también económicas, por ejemplo, como contaba al principio, la asignación de la residencia, el apellido, trabajos domésticos, deberes conyugales, hay que estar pensando en el sexo como un deber, la producción ilimitada de hijos. Es una relación de la cual las lesbianas escapan cuando rechazan volverse o seguir siendo heterosexuales. Las lesbianas somos desertoras de nuestra clase. ¿Qué hace acá Wittig? Bueno, Wittig lo fantástico que hace es que reconoce que no es que el sexo causaba, o el segundo sexo era la fuente de la opresión de las mujeres. Es la opresión la que creó el sexo. No había mujeres y hombres que oprimían a mujeres. La propia definición y comprensión de que los datos que nos dan nuestros cuerpos generan identidades de mujeres y hombres es un dato construido, es una ideología construida, es parte de la ideología patriarcal. El dato se transforma ideológicamente en el resultado de mujeres y hombres, ¿no? Dice ella, va retomando a feministas materialistas francesas del periodo, va a decir, ellas, le voy a leer porque no voy a decir una cita que es hermosa. Un segundo. Dice, es parte de la... Bueno, ahí está. Dice, las nociones de raza, como raza y sexo, son entendidas como un dato inmediato, como algo que está ahí, ¿no? Como una característica física y que es parte de la naturaleza. Pero lo que creemos que en realidad estamos percibiendo directamente como un dato es una construcción sofisticada y mítica, una formación imaginaria, que reinterpreta esos rasgos físicos como cualquier otro, pero marcados por un sistema social. Ellas son vistas como negras, por eso son negras. Ellas son vistas como mujeres, por eso son mujeres. Antes de ser vistas de esa manera, ellas tuvieron que ser hechas de esa manera, ¿no? Y ahí hay esa radicalidad, de comprender y de alguna manera es como el gran aporte de Wittig es el modo en que hace estallar el mito de la mujer. Ya no como un mito construido, sino como un mito construido por la civilización, sino más bien como una propia operación epistemológica y ontológica, ¿no? Con efectos ontológicos, con efectos de constitución del ser. Es la propia realidad la que se ve transformada, ¿no? Por esos mitos. Entonces, va a terminar Wittig de alguna manera habilitando la idea de que no es solo lo que tenemos que destruir ese mito de la mujer para adquirir esa conciencia de que las mujeres son una clase construida. También, tenemos que lograr o alcanzar que emerja la singularidad propia como de cada una, como individuos, ¿no? Entonces, va a dar la posibilidad de romper la identificación con la categoría de mujeres como clase, hacer desaparecer el sexo como posibilidad, digamos, de ser de las personas, y al mismo tiempo habilitar la emergencia de las singularidades de cada uno, sea quien sea. Bueno, para ir terminando, hicimos un recorrido un tanto apretado, tratando de compartir distintos momentos del feminismo en su confrontación con este nudo que decíamos al comienzo no se puede desatar, pero sobre el cual han impreso torsiones, todas muy productivas y muy interesantes. Podemos decir que si la distinción público-privado, como dice Carol Bateman, es de lo que se trata el feminismo, tenemos que agregarle también que
ese tema ha cambiado, digamos, que esa confrontación nunca fue idéntica a sí misma, digamos, ¿no? No es que estamos hablando siempre de lo mismo, le vamos agregando capas. Podríamos decir que en ese primer momento de Olympe de Gouges, de Wollstonecraft, de las feministas ilustradas, de lo que se trató para las feministas fue de transgredir una frontera, ¿no? De salir de una esfera que les había sido asignada para entrar en una esfera que les había sido negada, que era la esfera de lo público. Ahora, en ese gesto, las feministas empezaron a entender también que no era tan fácil abandonar la esfera de lo privado. No era tan fácil porque la esfera de lo privado también las constituía, ¿no? Lo que vimos con de Gouges, cuando empieza a hablar el lenguaje universalista y revolucionario, le imprime marcas de género, habla como mujer. Eso es algo que, y por eso empiezan a aparecer muchos temas que no estaban en la agenda pública, ¿no? La maternidad, el trabajo doméstico, la educación, empiezan a ser temas de discusión pública por parte de estas feministas. El segundo momento que vimos de la mano de Beauvoir y con Millet, de alguna manera se hace eco de esto y le imprime una segunda torsión a esta distinción. Porque de lo que se trata ahora no es de entrar a lo público, sino de politizar lo personal, ¿no? Politizar eso que en ese primer momento nos pedían que por favor dejáramos fuera del recinto público, ¿no? Entonces aparece toda esta idea de que de lo que se trata es de transformar las formas de vida, de lo que se trata es de la conciencia, ¿no? Entonces no se trata solo de ir hacia lo político, sino de traer lo político para que ilumine esas zonas que no habíamos entendido hasta ese momento como tal, como propiamente políticas, ¿no? Este es el momento de lo personal es político. Pero en el último momento que vimos de la mano de Wittig, hay otra torsión más. Porque Wittig un poco lo que se pregunta es, bueno, cuando ustedes dicen que hay que politizar lo personal, ¿de qué personal hablan? ¿Lo personal de quién? ¿No? Aparece esta idea de que eso que somos no lo podemos tomar como algo que dado, como algo que va a subsistir de esa manera, incluso luego de alcanzado cierto horizonte de transformación, sino que hay una capa todavía más profunda, que es, bueno, hay una matriz heterosexual que nos constituye, ¿sí? Y hoy le podríamos agregar, bueno, hay una matriz racializada, hay una matriz colonial, ¿no? Hay una matriz de clase que nos constituye. Aparece entonces la pregunta por la posibilidad, ya no de personalizar, de politizar lo personal, sino de personalizar lo político, ¿no? De hacer ingresar a lo político esas marcas de esas individualidades que ahora sacudidas de estas matrices o tratando de deshacerse de esas matrices, intentan aparecer de otro modo, ¿sí? Bueno, ¿puedes pasar a la siguiente placa? Pensando en nuestro contexto actual, uno podría preguntarse, ¿qué hacemos con todas estas torsiones? La distinción público y privado, sin duda, no es hoy un tema de los feminismos, ¿no? Es un tema de la política nacional, es un tema, el tema quizás político por excelencia. ¿Y qué deberíamos hacer las feministas frente a eso? Yo creo que podríamos decir que estos tres momentos hoy, en las discusiones actuales, revelan una plena actualidad. Hoy nos enfrentamos a posturas políticas que ponen en tensión la mera presencia de las mujeres en el espacio público, ¿no? Esa primera conquista que habíamos visto que de Gouges y las ilustradas por la cual intentaban pelear y que hoy uno puede decir, bueno, eso fue el comienzo. Bueno, eso hoy se está poniendo en cuestión, por ejemplo, con las propuestas de sacar el cupo trans, que asegura la presencia de personas trans en las esferas, en la gestión estatal, el cupo femenino y también la paridad de género hoy es cuestionada, que son algunos de los mecanismos que hicieron posible que mujeres como las legisladoras que estaban hace un rato hoy dándonos la bienvenida, ocupen los espacios públicos, ¿no? La presencia, digamos, la transgresión de la mera frontera es hoy puesta en cuestión. Pero también encontramos intentos por despolitizar todos esos aspectos de la vida
que habíamos logrado politizar, ¿no? Hoy hay propuestas de quitar toda una infraestructura estatal que había permitido echar luz pública sobre aspectos de la vida privada. Hoy se pone en cuestión que el trabajo de las amas de casa tenga que ser reconocido como tal, con una jubilación al final de su vida, o al final de su vida laboral, quise decir. Hoy se pone en cuestión toda la infraestructura que hace posible que el trabajo de las trabajadoras de casa de familia, con las que vamos a conversar mañana, se sostenga como un trabajo valioso, se ponen en cuestión políticas de cuidado. Es decir, digamos, hoy de nuevo vuelve a tener mucho sentido el gesto feminista de politizar lo personal. Y por último también se atacan hoy muy directamente a aquellas disidencias sexogenéricas que vienen a poner en cuestión este contrato heterosexual patriarcal, ¿no? El ataque al lenguaje inclusivo, el ataque contra la ESI tiene que ver mucho con una profunda incomodidad respecto de la aparición pública de estas identidades, que sin duda, como decíamos recién, tiene mucho que ver con este tercer momento del feminismo que vimos de la mano de Wittig. Bueno, eso me parece que nos parece los dos que nos permite pensar de nuevo la actualidad que tiene la imagen de las olas, la metáfora de las olas con las que el feminismo ha contado su propia historia, porque las olas van y vienen, ¿no? Las olas cuando van y cuando vienen dejan capas, no son sucesivas, ¿no? Nosotros contamos esto como una cronología de atrás para adelante, pero creo que digamos, la impresión que nos deja esta historia es que no es un conjunto de logros sucesivos, cada uno dejando atrás, superando al anterior, ¿no? A veces incluso la retórica con la que se cuenta la historia es, bueno, estas se dieron cuenta que las otras eran ingenuas y las otras se dieron cuenta que también eran ingenuas, como si fuese, bueno, una es más viva que la anterior. Y en realidad lo que hay es, se van descubriendo capas, por un lado, de los mecanismos de opresión, por otro lado, también se van descubriendo modos diferentes de resistir, de transformar, de situarse, y también modos diferentes de imaginar mundos posibles. Entonces, creo que tenemos que, hoy más que nunca, sentirnos herederas de todo este gran movimiento feminista y reapropiarnos de sus estrategias. Y, por supuesto, como siempre, inventar nuevas. Además de lo interesante, el contenido que las dos compartieron, por lo menos a mí, no sé si ustedes opinan lo mismo, fueron muy claras las explicaciones, que por ahí son temas, como hablábamos antes, o lo que no estamos dentro del mundo de la filosofía, que por ahí es como que no estamos tan acostumbrados, lo explicaron como muy ameno. Y eso les agradezco un montón porque realmente la idea de estas charlas o la idea de generar estos espacios es que pueda venir todo el mundo, el que quiera y el que quiera participar. Entonces está buenísimo que lo hayan explicado así como fácil para todos. Así que les agradezco muchísimo a las dos. Esperamos poder tenerlas en otra oportunidad porque la verdad que son muy, muy claras. Bueno, ahora en ¿Se puede compartir? Perdón. Sí. Filmado, lo van a colgar, no es una pregunta, es metodológica. Ha estado tan buena esta especie de clase que estaría muy bien que lo pudieran colgar, así se puede reproducir, se puede difundir. Tengo buenas noticias. Toda la charla estuvo siendo grabada, o sea, se transmitió a través de streaming del YouTube de la legislatura, y va a quedar grabada y se va a subir para el que la quiera ver de nuevo o si la quieren compartir. Me parece que coincido en tu opinión, una excelente clase que nos dieron, así que va a quedar en el YouTube de la legislatura de Córdoba, así que pueden ingresar ahí para verla. Lo mismo que la de mañana, también se va a transmitir y después va a quedar grabada para que la puedan ver nuevamente. Un segundo. Bueno, muchísimas gracias. Igual eso, también están los materiales, que está buenísimo invitarles a leer directamente porque, bueno, una como investigadora de estos temas también sabe que
son ideas súper resumidas, ¿no? Y bueno, eso las invitamos también, que son maravillosos y accesibles. Perfecto. Bueno, las libero, yo si ustedes quieren bajar. Y ahora les vamos a dar un lugar. Les voy a contar un poquitito cómo surgió todo esto, porque me parece que suma a todo esto que se viene hablando. La idea de la legislatura, yo pertenezco al área de Cultura y Patrimonio junto con Federico, que fue el que habló al inicio, y la idea que tenemos desde la legislatura es de abrir las puertas de la legislatura para toda aquella persona que quiera venir a conocerla, que quiera venir a desarrollar sus actividades y mostrar todo lo rico que tenemos en la provincia acá en nuestro espacio. Que es un espacio hermoso, no sé si todos conocían el edificio, pero es un edificio que invita, digamos, a recorrerlo, a hacer cosas artísticas, charlas, como todo esto que venimos haciendo. Y conversando con Vivi Majul de Totoral, ella nos acercó